Hola, ¿qué tal? Yo soy Anaí. Yo soy Santiago. Y este es su podcast. Collar de Limones. 1, 2, 3, 4. Bueno, hoy estamos en un lugar y una invitada de lujo. Aprovechando estas épocas y su decoración hermosa que siempre se luce todos los años la doctora. Bueno, vamos a presentársela. Redoble de tambores. Oye, ya nos contó antes de que llegaras la ¿La historia del pino? Sí, Ah, ok. Bueno. toda la odisea que fue armarlo. Sí, está gigante, no manches. Sí. ¿Cuánto mide? La verdad no sé, pero es que yo me subo ya al segundo piso como duende y me cuelgo de las escaleras para estarlo armando. Qué loco. Pero pues yo quería pino grande, entonces Sí, ni que modo. luzca. Y sí, siempre casi siempre lo pongo yo sola, porque pues honestamente como que aquí hay mucho Grinch. Pero a mí ni me gusta la Navidad. Pero pues sí, es toda. Lo bueno es que ya tiene los focos de que instalados. Entonces solo es de ir conectando y poniendo esferas. Bueno, además. Pero como que ya somos tantas esferas, está en grande. Sí, no manches. O sea, Sí. además de médico, de. Soy octóloga, decoradora. eres todóloga, ya. Soy decoradora de interiores, de Arquitecta. que yo a todo le hago, o sea, todo es inversión. Sí, todo es, hay que diversificar. Sí. Pero bueno, ya sabiendo todo su currículum, ahora sí les presentamos a la doctora Carolina Leván. Hola. Ella, bueno, aquí localmente ya es bastante conocida. Yo creo que ya más bien ella nos está haciendo un favor. No. Pero pues la doctora Caro, nada más vamos a darle una pequeña reseña de lo que nosotros pues sabemos de ti, de lo que todo el mundo sabe. Ella es médico veterinario zootecnista, orgullosamente de la U. Sí. Otro más. Vamos ganando, Santiago. Sí, así. Y Ya varios, ¿verdad? Que estamos de ahí. De la sí, uni. ya, es que somos los el buenos. alma mater. Sí. Somos los buenos, ¿verdad? Estamos buenos. Y pues ella tiene su propia clínica junto con su esposo, el doctor Luis, que no nos puede acompañar ahorita porque anda chambeando. Alguien tiene que chambear. Sí. Y su clínica se llama Locan, es aquí donde estamos grabando, para que se den una idea de lo bonita que está. Y aparte de lo bien que trabajan, ¿verdad? Pero bueno, eso ya nos lo platicará la doctora. Cuéntanos un poquito de quién eres, de dónde vienes, por qué te gustó ser veterinaria. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y pues yo me llamo Caro, soy escorpión. Bueno, Ascendente, pues toda la vida supe que iba a ser veterinaria, honestamente. Siempre lo supe desde muy niña. Mi abuelita, que justamente falleció hace apenas un año, siempre decía que yo desde muy chiquita me colgaba en el barandal para ver que pasaran perritos por la calle, ¿no? Y ella decía de que no necesitaba entretenerme o ponerme a jugar porque yo era feliz viendo animales. Entonces yo siempre supe que iba a ser veterinaria. Cuando yo tuve 15 años, tuve mi propia experiencia personal pasando por un tumor mamario. Entonces, como que también vivir eso me hizo tener mucho interés académico por la medicina, ¿no? Como que yo siempre me llamó mucho la atención todo lo que yo misma pasé y cómo los médicos me hacían pruebas y yo veía en su momento pues puras imágenes bizarras en sus equipos. Yo decía de que órale, ¿cómo lo aprendieron, no? ¿Cómo aprenden a entender todo eso? Entonces cuando pues cumplí 17, que pasé a la facultad de veterinaria, desde el primer día, el primer maestro que nos tocó en la escuela, yo creo que jamás en mi vida lo voy a olvidar porque él justamente dijo una frase que básicamente sentó las bases de mi práctica diaria, que es que el cáncer no siempre se puede curar, pero siempre podemos cuidar. Y yo creo que jamás en mi vida había escuchado algo así, ¿no? Entonces, pues yo siempre supe que iba a ser veterinaria, pero fue cuando conocí a ese profesor que me motivó mucho a dedicarme al área de oncología. Porque ya sé de quién hablas. Podemos darle el gol si quieres. Si lo quieres mencionar. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Lo dejamos pendiente. Sí, Ahí lo me dejamos acuerdo. pendiente, luego lo invitamos. ¿Sabe Nos cómo se acordamos. llama? Sí, hasta lo tengo en Facebook y no me acuerdo cómo se ¿No es el llama. Don Marco? No. No sonaba como el Don Marco. No, es otro. Marco. Otro canto. Qué interesante tu historia, Doc. Yo creo que
la mayoría de los que hemos entrevistado y que conozco coinciden en que desde chiquitos querían esta profesión, como que desde chiquito venía la empatía. Oye, pero a diferencia de los que hemos entrevistado, la carrera sí es desde niños, pero ya la especialidad es de que ya empecé a trabajar y me empecé a encaminar más por este camino, no es desde la carrera, o al menos los que hemos entrevistado. No, yo creo que va dándose normalmente después de, como que ya cuando conoces más áreas, pero siento que a ti te llamó y viene a lo mejor desde esta experiencia personal que tuviste. Sí. Está también muy impresionante, o sea, Sí, estaba soy súper sobreviviente. Sí, joven. Qué loco, ahora todo tiene sentido. Sí, siempre me interesó mucho y la verdad es que a mí me encanta leer, o sea, desde que estaba en secundaria siempre he tenido ¿cómo se dice? Como el hábito de leer todos los días. Entonces, cuando yo entro a la facultad y me empiezo a pues enterar que sí existía como esta oportunidad de dedicarse a oncología veterinaria, pues igual siempre tuve el hábito como de estar leyendo. Pues claramente entre más leía, más me asustaba, claro, pero también más me gustaba, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, eso entonces es pasión, pasión, porque cuando algo te asusta y aún así quieres estar ahí, creo que es porque te gusta demasiado, o sea, te apasiona. No es nada más como me gusta un ratito y así, ya lees 2 días y luego se te olvida. Y es que la verdad, por ejemplo, cuando yo tuve mi propia experiencia personal como paciente, justo mi primer doctor era una persona muy poco empática. Él me trataba muy mal y hasta hacía a mi mamá llorar y le decía, pues no sé, de que tu hija se puede ir. Y mi mamá así de que ¿cómo? O sea, tiene 15 años, y yo a un lado así toda chiquita de que... Sí, entonces yo me acuerdo que yo dije de que a ver, si yo me vuelvo médico, yo jamás voy a perder esta parte de la empatía, jamás voy a ser como me han tratado a mí. Y de hecho fue hasta mi 7º ginecólogo que recibí como el trato que yo buscaba. Entonces pues también él siempre me dijo que yo no me fuera como a rendir, ¿no? O sea, él me decía de que tú vas a estar muy bien, tú échale muchas ganas y tú vas a lograr todo lo que tú quieras, y también como que yo necesitaba eso, y creo que eso justo siempre trato de pues dárselo a las familias que me visitan todos los días. A la semana yo voy en promedio casi 45 pacientes, entonces solo de casos de oncología, entonces pues trato de siempre... pues no solo se trata de acompañar a mi paciente, sino de acompañar a su familia. Al final del día, a veces, pues, ni el perro ni el gato terminan de entender como la dimensión de su enfermedad, pero la familia sí. La familia es quien sufre este proceso de acompañarlos en la quimio, de cuidarlos en cirugía. Y pues creo que eso es la parte en realidad más difícil, ¿no? Como médico que te dedicas a un área donde desafortunadamente pues es a veces evidente que va a haber pérdidas, pues por lo menos tratar de siempre cuidar la empatía hacia sus familias, la calidad de vida del paciente. Entonces pues creo que eso es lo que trato de sentar todas mis semanas de trabajo. Qué bonito, pero qué cansado suena. O sea, ya viéndolo en la parte realista, y que yo creo que eso es algo que luego muchas veces como pacientes o como clientes olvidamos, ¿no? O sea, por ejemplo, como tú ya lo viviste de ser paciente de un tema oncológico, también como se te olvida que o sea, tanto como médico se te olvida que los pacientes y la familia pues son humanos y sienten y están preocupados y tienen miedo. Claro. Y como también como parte de como, sobre todo yo creo que como cuando eres cliente de un médico veterinario, porque no eres tú el paciente, no eres tú el que está sufriendo, es alguien o algo que es parte de tu familia, pero no lo estás viviendo, no lo sientes igual. Y siento que también luego se te olvida o ignoras el hecho de que el médico está haciendo un esfuerzo y impresionante por ser así como tú dices, o sea, de que un médico que hace bien las cosas, que es empático, o sea, requiere 50 veces más trabajo. O sea. Yo por eso soy fiel creyente de que todos los veterinarios debemos de siempre estar yendo a terapia. O sea, yo creo que esa parte humana nunca se debe de perder, ¿no? Entonces, pues creo que también trabajar tú mismo en procesar lo que vives día a día como médico, pues es lo que forja también tus bases emocionales como profesional, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo firmemente en la terapia y yo soy de esas loquitas que van al psicólogo
a cada rato, Sí. pero honestamente a mí me sirve mucho y hasta aprendo, ¿no? O sea, a veces a mi terapeuta yo le digo, ¿sabes qué? Tengo un paciente que ya está en una fase terminal, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo ayudar a su familia a pasar por el proceso de duelo que le va a tocar vivir? Entonces, pues sí, he aprendido mucho, cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Claro. Ujú. Sí, sí. Algo que Oye, quieres agregar. ya entrando en el tema de la oncología, para toda la gente que nos está viendo, ¿cómo es ese primer acercamiento, ese primer diagnóstico que tú haces de que sabes que pues tu mascota o tu perrijo o como le quieran llamar, pues probablemente pueda tener un cáncer, ¿verdad? ¿Siempre empieza con un tumor o hay veces que no? ¿O cómo se puede más o menos ir relacionando? ¿O cómo puede la gente saber de que sabes que pues mi perro trae una bolita, probablemente tengo que llevar a un veterinario, ¿verdad? Fíjate que es muy buena pregunta porque creo que justo poco se habla como de los, digámoslo, como tumores líquidos, ¿no? Pues también hay cáncer de sangre, no todo el cáncer tiene una presentación de un tumor consolidado como tal. Entonces, pues, primeramente yo creo que siempre recomiendo que cuando un paciente sea perro o gato, está entrando en edad geronte, después de los 6 a 7 años de edad, pues que siempre hagan como chequeos preventivos de manera integral, estudios de imagen, de sangre, revisiones cardíacas. Entonces, pero ya por ejemplo cuando digamos un paciente llega con una masa ya consolidada de manera superficial o interna, pues lo primero pues siempre es abordar hacia el proceso de diagnóstico. Todos los tumores es como si tuvieran nombre y apellido, ¿verdad? No nada más se trata de conocer el tipo de célula creadora, sino de conocer realmente la estadificación del paciente. No es lo mismo un paciente que ya tiene cambios metastásicos a un paciente que apenas empieza en progresión tumoral. Entonces, pues primero es la fase diagnóstica de, por ejemplo, si hay una masa ya consolidada, hacer biopsias, pruebas integrales para determinar que no haya invasión a linfonodos centinelas o a órganos secundarios. Entonces, ya cuando se tiene como ese proceso de diagnóstico y de estadificación, pues llega la parte más difícil, ¿no? Que es primero decirle a la familia si se confirmó o descartó una enfermedad oncológica y después de eso pues ver qué se puede hacer, ¿no? Que desafortunadamente creo que muchas personas cuando escuchan la palabra cáncer inmediatamente imponen una sentencia fatalista, sí. Pero creo que no debería de ser siempre así. Claramente hay cáncer que sí es muy difícil de tratar, pero pues realmente es que cada día la medicina evoluciona más, por ende cada vez tenemos mejores opciones terapéuticas para el mantenimiento de la calidad de vida. Claro. Y justo sí creo que al menos a nivel Latinoamérica me atrevo a decir que está como, sí, muy estigmatizada la palabra cáncer. Sí. O sea, como que ya escuchas cáncer y es todo, ¿ya para qué? O sea, se va a morir y todas esas cosas. Es como, son cosas que es trabajo de educación, ir educando paciente por paciente, familia por familia. Digo, en el caso de los pacientes con los que puedes hablar, ¿verdad? Pero las familias, en nuestro caso, como médicos veterinarios, explicar esta parte de que, oye, aunque es algo grave o que puede poner en peligro su vida, pues tampoco es como que es la única opción, ¿no? O sea, de ya no hay nada que hacer y ya mejor adiós. Y lamentablemente tenemos el recurso, lamentable y afortunadamente, tenemos el recurso de la eutanasia, que también eso ya habíamos platicado en otro capítulo. Yo pensé que el recurso económico. Bueno, también. Pero no, el recurso de la eutanasia como médicos, siento que luego es como una salida. Sí, no. Como, ¿sabes qué? No me la quiero complicar, suena muy complicado para mí, suena complicado para la familia. Entonces, pues ya, mira, ¿sabes qué? Mejor lo ponemos a dormir. Y es como... Ajá. Sí, no, yo creo que siempre vale la pena que si las familias están dispuestas a acompañar a sus mascotas, pues ahora sí que a pelear en el ring, pues nosotros acompañar en esa pelea también, ¿no? Claramente, aunque haya familias que, por ejemplo, opten por no dar un seguimiento terapéutico o un abordaje quirúrgico o de medicamento, pues aún así siempre hay opciones, hay cuidados homeópatas o paliativos, por lo menos para ganar bienestar y calidad. Entonces creo que la eutanasia debería de ser una opción para pacientes que de plano tienen un diagnóstico terminal y que hay situaciones que les involucran
corromper sus necesidades biológicas y su bienestar. Pero para mí cualquier perro que come, que juega, que muerde, que defeca, que orina, que hace travesuras, es un perro que entonces quiere estar vivo. Y es un perro o un gato que quiere pelear por su enfermedad, y por ende pues creo que como médicos tenemos la responsabilidad de pelear hasta donde el paciente y su familia quiera llegar. Sí, claro. Y nada más para simplificar un poquito de lo que dijo, para toda la gente que nos ve que no es médico, primero hay que detectar una bolita, una bolita, luego se le hace la biopsia para ver si es cáncer o no es cáncer. Luego ya confirmando que es un cáncer, hay que ver si se esparció para otros lados o se quedó focalizado en una zona, y ya en eso se basa el tratamiento. Es correcto. Sí. De hecho, muchas veces se cree que todo el cáncer se trata con quimio, y realmente no. Hay enfermedades oncológicas que no requieren tratamiento quimioterapéutico. Hay unas que con pura cirugía se tiene control por tiempo suficiente. Entonces, pues es justamente ese proceso. Si se detecta una masa o un cambio, por ejemplo, no sé, que sea un paciente que ya van varias veces que en sus estudios de sangre sale con anemias, pues claramente eso no tiene por qué. O sea, toda la anemia tiene que tener un causante. Entonces, pues cualquier sintomatología, signo, masa que aparezca, se analiza y se determina si es una enfermedad cancerígena o no, y a partir de ahí pues se toman decisiones. Yo creo que algo que también quiero aclarar en palabras para mortales es lo que mencionaste de la diferencia entre un cáncer o algún tipo de enfermedad oncológica líquida y la parte de una enfermedad oncológica sólida. Que como la mayoría, ya lo mencionó el doctor, tenemos este concepto de que siempre los cánceres empiezan por un tumor o una bola o una masa, pero tienen que saber como tutores que no siempre es así. Entonces a eso se refiere la doctora, que si tenemos la educación como dueños de mascotas de empezar a hacernos responsables y hacer chequeos preventivos, no reactivos solamente cuando ya vimos que algo está mal, eso nos va a dar una pauta para saber si hay que sospechar de algo oncológico que no es una bola. Como por ejemplo los casos, bueno, danos tú unos ejemplos de tumores, bueno, de cánceres que no son tumores. Por ejemplo, muchas veces hay pacientes que acuden a un check-up geriatría y salieron con algunas enzimas hepáticas o renales alteradas, y a veces uno piensa, pues es por lo que come o es porque ya es un perro viejo, pero no, pues hay que buscar, ¿verdad? Se debe de complementar siempre con estudios de imagen, ver que no haya por ahí algún quistecito, alguna masita interna. No todos los tumores pues están en zonas palpables, por ende no todos los tumores se pueden detectar por vista. O no sé, por ejemplo, tengo un caso de una paciente ahorita que llevaba más o menos 2 años diciendo que simplemente la trataban como una paciente anémica, y pues le decían, ¿no? De que, pues es que tiene anemia y porque está flaca. Pues sí, pero ¿por qué está flaca? ¿Y por qué siempre tiene anemia si come un chorro? O sea, por algo el cuerpo te está diciendo, ¿no? Entonces en esos pacientes llevamos a cabo muestras más específicas. Por ejemplo, a ella le hice PCRs, un microarreglo genético, y encontramos una leucemia, ¿verdad? Entonces, pues es este proceso de realmente poder detectar las enfermedades en un tiempo clínico oportuno. Es como las mujeres que nos tienen en octubre como el mes rosa, ¿no? Claro. Que justamente te enseñan a hacer esta cultura de checarte, de irte haciendo estudios preventivos, porque pues te puedes sentir perfectamente bien y tu cuerpo estar de otra manera, ¿no? Entonces el cáncer al final del día en cualquier especie se origina por reproducción de células anormales que se vuelven mutantes e inmortales. Entonces el aprender a detectar esas células es como empezar a encontrar esa semillita en el cuerpo antes de que todo pues prospere a un árbol, ¿no? Como tal. Sí, claro. Oye, Doc, ¿y hay razas más predisponentes a sufrir algún tipo de cáncer? Pues desafortunadamente sí, y la mayoría de los pacientes con pelo blanco ya tienen más predisposición a tumores o masas o enfermedades oncológicas que sean por exposición UV, perritos blanquitos, o en cuanto a razas, por ejemplo, pues pitbull, los poodle,
muchas razas braquiocéfalas, el boxer, entonces pues sí hay mucha predisposición racial, y justamente pues en esas razas que han sido genéticamente modificadas para tener la estética que tienen hoy en día, ¿no? Pero pues aún y cuando haya predisposición racial o genética, pues también es algo que cada día se estudia más y por ende cada vez tenemos más opciones. Y cabe aclarar que no porque tengas cualquiera de las razas que mencionó la doctora, en automático tu perro va a tener, pero sí tienes que tener este dato en cuenta para que con más razón hagas chequeos preventivos. Sí, por ejemplo, Pitbull blanco, yo creo que casi podrían abarcar más de la mitad de mis pacientes que veo a la semana, ¿no? Luego le siguen los husky, luego le siguen los poodle, luego los criollitos que o son muy negritos o muy blanquitos, los boxers, pues es los del pan de cada día, sí. Entonces... Piensas en tumores y piensas en boxers, como sí. médico veterinario. Ajá. Es muy curioso eso. Con respecto al tipo de tumor, a lo mejor ya es muy técnico, pero creo yo que también, así como lo mencionas, de las razas que mencionas, son más comunes los tumores palpables en la piel. Sí. Tú, por ejemplo, ¿cómo le explicas a un cliente que viene con consulta de un pitbull blanco cachorro? De que, oiga, tiene que empezar a revisar tal y tal cosa para saber si en algún momento puede ser una masa. Digo, aparte de esos chequeos anuales, ¿verdad? Fíjate que también es muy buena pregunta. Cuando a mí me toca pasar una vacuna y que veo que es un pitbull blanco, un boxer cachorro o un pudulcito, yo siempre les digo, en primera, que tengan un montón de cuidado con la exposición solar, que traten de que sean perritos o que vivan dentro de casa o que tengan un techo, ¿verdad?, de fuera en su patio o jardín. Y pues sí les recomiendo que después de los 4 o 5 años pues traten de empezar a hacerles pruebitas, de revisar la piel, de hacerle estudios integrales de sangre, de imágenes, y bueno, pues más que nada eso. Y también les hablo mucho de la nutrición. En la actualidad pues también sabemos que muchos pacientes por situación de que coman mucha azúcar, mucha grasa, pues eso es suficiente alimento para células anormales como las que generan los tumores. Entonces, pues perritos de esa índole, también les digo, hay que invertir en una buena alimentación, un buen peletizado de croqueta o si le quieren dar línea natural, pues nada más que sea con asesoría de un nutriólogo veterinario, que lo hagan de manera cocida, que no sea como el aserrín, ¿verdad? Las sobras de lo que queda para consumo humano. Sí. Entonces, pues, más que nada eso, les hablo de nutrición, de cuidar de exposición solar y de hacer chequeos preventivos después de que se vuelven adultos. Y el tema de la esterilización creo que es un tema muy debatible, porque sí, hay tumores que se presentan más en pacientes esterilizados que no esterilizados, pero también hay tumores que se presentan al revés, más en pacientes que fueron esterilizados, digo que no han sido esterilizados, sí. Entonces pues yo creo que yo les hablo de esterilizar como una opción electiva, o sea, de tú eliges si lo quieres castrar o hacer la cirugía de esterilización en hembras. Uh-huh. Realmente pues es que hay pacientes que aún esterilizados les da cáncer y hay pacientes que les da cáncer por no estar esterilizados, entonces creo que es un tema muy debatible y que en la actualidad justamente no hay una evidencia científica que realmente diga que es mejor, sí. Más que nada pues depende del paciente, ¿no? Justo. Uh-huh. Eso creo que también es un temazo y sobre todo muy, pues sí, como tú dices, discutible, debatible, sobre todo entre el gremio, uh-huh. Porque creo yo que también muchos médicos navegamos, porque yo lo hice en su momento, con la bandera de es que todo animal se tiene que esterilizar, uh-huh. Es que todo animal se tiene que esterilizar porque ya hay sobrepoblación, porque hay un chorro de perros callejeros, pero pues no necesariamente, ¿no? O sea, uh-huh. Depende, hay que individualizar y eso es algo que muchos no hacemos muchas veces, o sea, porque ya te quedas como con este chip de ok, llega perro a vacuna y tengo que decirle que a qué edad se va a esterilizar, con qué lo tiene que bañar y qué croqueta le tiene que dar y ya.
y cuándo tiene que volver a la Sobre todo vacuna. las edades, también me ha tocado que los esterilizan bien chiquitos. Sí, ay, ni siquiera entiendo cómo aguantaron la anestesia, o sea, Yo siendo tan sí. bebecitos, Sí. sí, no. No, y luego más que los hacen en campañas. Sí. Digo, yo estoy muy a favor de las campañas porque creo que sí tenemos un problema muy severo respecto a las mascotas ferales, Claro. pero pues también creo que las cosas si se van a hacer se hacen bien, o sea, se van a hacer las cirugías completas con el patrón de cuidado que una cirugía exige, cuidar la higiene de cómo lo estás haciendo, en qué espacio lo estás haciendo, qué sedante realmente estás usando para cuidar el bienestar del paciente. Entonces yo creo que la esterilización es una cirugía electiva y que se tiene que valorar realmente lo que el paciente requiere, ¿no? Si es una perrita que va a estar toda la vida dentro de su casa sin convivir con machos, pues así déjala, ¿no? Sí. Si a mí me preguntaran, yo honestamente creo que no hubiera esterilizado a mis propios perros, pero yo los esterilicé porque tengo machos y hembras y yo no quería pues que estuvieran reproduciéndose, pero como médico, con lo que yo sé el día de hoy, seguramente yo no los hubiera esterilizado por la situación de que realmente yo los expuse siendo algo jóvenes a la esterilización, Claro. solo porque no quería que se reprodujera, ¿no? Y honestamente, por ejemplo, una de mis perritas está súper obesa por el tema de que fue esterilizada muy temprana y ya tiene displasia de cadera a los 3 años, entonces, y mira que yo le regulo muy bien la dieta, pero pues es que Sí, muchos hormonas. ya no puedes ganar contra Ajá. eso, aunque seas muy aplicado. Y eso también es otro tema que creo que cada vez se debate más. Pero como tutores, pues lo que tienen que saber es que tienen que ir con un médico veterinario a que les asesore sobre los beneficios de esterilizar y los beneficios de no esterilizar, individualizando a tu paciente, ¿no? Sí, Que tu cada perrito es rutina. diferente. Siempre y cuando seas un tutor responsable. Así porque es. la otra es de que no, pues ahí se sale y de repente. Nunca Sí, sale, no. pero vive en el porche y el porche es de barandal. Sí, me ha y tocado como que si a por través ahí del barandal se copula. Ay, sí. sí. A través del barandal. de que el chihuahua colgando. Ah, sí. O me ha tocado ver un chihuahuilla con un pastor alemán, güey. o Sí, así, o sea, los chihuahuas son buenísimos. sí. Sí, Entonces, raza fuerte. Es que son mexicanos. Ah. Sí, Muy pues, efectivos. o sea, yo por ejemplo creo que yo misma he visto las campañas y creo que obviamente está bien el trabajo como método de control poblacional, pero creo que se tiene que ver más por los cuidados de higiene hacia el paciente, ¿no? Yo creo que a Así todos es. nos ha tocado ver heridas infectadas o que tienen alguna consecuencia por el uso del sedante inyectado. Y no es que el médico tenga la intención de hacer algo mal, pues se entiende que también son los recursos que hay Exacto. y se trabaja con lo que se puede, pero creo que esa mala cultura de minimizar esta cirugía hace que la gente crea que es cualquier cosa y no, es una cirugía y es una Exacto. cirugía completa en donde tu mascota está expuesto a todos los riesgos que tiene una cirugía Así y es. no porque sea ambulatorio lo hace un proceso menor y por ende menor de cuidados, ¿no? Sobre todo con las esterilizaciones de hembras, es como que Sí. dices, Conmigo han llegado que se esterilizaron en campaña que ni siquiera les mandaban analgésico. Ay, Sí. pobrecitos, con un chorro de incomodidad. sé que les ponen un medicamento que trae todo en uno y Sí. les dicen que con eso es suficiente para una semana de recuperación, no manches. Entonces, Sí. recuerden que los pacientes también sienten, o sea, sus perros, sus gatos, sus cuyos, sus hurones, sus aves, sus reptiles también sienten dolor, también hay molestia y todo eso tiene que ver con qué tan responsable tienes que ser con ellos y creo que muchas veces a la fecha 2025 me han tocado clientes que me preguntan si sienten dolor, o sea, si su perro, su gato siente dolor y yo, sí, somos seres vivos, señora, tenemos Sí. nervios, tenemos músculos, sangre, lo mismo, tenemos exactamente Sí. lo mismo. Sí. Sí, es impresionante que hay mucha ignorancia todavía, pero también creo que al menos aquí en donde estamos en la ciudad de Saltillo hay mucho auge de más conocimiento, o sea, se ve socialmente que la gente quiere saber más Sí. y se acercan más a manera preventiva que antes. O Sí, sea, totalmente. Sí, de hecho creo que cuando yo me acuerdo que cuando yo era estudiante, la gente tú le decías, hay que hacerle a tu perro un estudio de sangre y se quedaban de que, a mi perro, un estudio. Sí. Y yo creo que ahorita llega la gente y dice de que quiero que le hagas un estudio a mi mascota. O sea, Sí. ya también todos empieza a haber mejor cultura respecto a la medicina veterinaria, ¿no? Así
es. Entonces, pues yo creo que obviamente todos los... ¿cómo decirlo? Como que se entiende que a lo mejor no todos tienen alcance a medicina veterinaria privada, pero creo que también la medicina veterinaria pública tiene muy buenas opciones para hacer las cosas bien. Uh-huh. Sí, y si no las tienen, pues las tienen que buscar, ¿no? O sea, ajá, creo que éticamente debería ser lo correcto. Así, sí, volviendo a lo de los presupuestos, pero bueno, eso ya es tema para médicos veterinarios. Ajá. Sí, ya podemos hablar en un podcast completo de eso. Sí. Pero hablando de los diagnósticos, yo, por ejemplo, cuando era estudiante no recuerdo, pero cuando era niño, como era imposible que te dijeran de que, oye, tu perro tiene cáncer. Ajá. No, bueno, no era imposible, pero no se veía. Ajá. ¿Crees que ahora hay más casos de cáncer por la alimentación, por el estilo de vida, etcétera? ¿O nada más ya se está diagnosticando? Yo creo justo eso, que ahorita se está diagnosticando. De hecho, yo me acuerdo que antes cuando yo entré a la facultad cuando tenía 17 años, cuando era joven, yo me acuerdo que ver a un perro de 8 o 9 años y era de que, wow, está súper viejo, grande, ajá. Sí. Y ahorita yo creo que todos nosotros conocemos pacientes de 15, 16, 17 años. Tengo una paciente felina de 22 años. Wow. O sea, yo creo que ya es un tema que ya, como también los pacientes se longevizan más, pues claramente tienen más oportunidades de presentar más enfermedades porque están viviendo más tiempo, pero también ya hay más herramientas diagnósticas para, pues, justamente determinar las enfermedades de los pacientes. Diagnósticas y de tratamiento también, sí, porque nada sirve diagnosticarlo si no tienes pues un tratamiento. Exacto. Sí. Y si no sabes usar el tratamiento. Sí, exacto. Eso también es muy importante, digo, para los colegas, pero sí, yo creo que a lo mejor lo que, no sé, teoría mía, pero tú que te dedicas a esto a lo mejor me dirás que sí o que no, pero tal vez específicamente con los animales de manto blanco, que gracias a que el cambio climático ahora hace que todos estemos más expuestos a la luz ultravioleta, sí, tal vez en cuestión de ese tipo de tumores que se desarrollan a raíz de la exposición de la luz ultravioleta, pues estos sí se estén presentando con más frecuencia. No precisamente porque el perro sea más viejo, sino por esta exposición, ¿no? Sí, pues todos, o sea, hasta nosotros estamos expuestos a más factores ambientales contaminantes que nos hacen padecer más enfermedades que pues hace mucho tiempo no se veían. Yo estoy impresionada de la cantidad de gente que somos alérgicos. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, era como... Pero eres alérgico y era como, si la familia son 10, era uno el que era alérgico, y era el gato o al perro o al polen. Y ahora es como, todos somos alérgicos. O sea, literal, yo creo que un 80% de mis conocidos cercanos son alérgicos a algo. Yo soy alérgica a los perros. La ironía. Ajá, pero ya me acostumbré a vivir con ronchitas. Y tienes 3 en tu casa, aparte. Claro, los amo con todo mi corazón. Son mis bendis, sí, por eso los tengo tatuados. Oh. Es culpa de los transgénicos. Es culpa de Monsanto. Bajaba en el video. Pero sí, es impresionante. Yo creo que eso la gente muchas veces no lo dimensiona. Como tutores tienen que saber que pues al final también los perros y gatos, aparte de que también sienten dolor, bueno, cualquier mascota y animal en general, pues también sufren los mismos cambios que nosotros con respecto al planeta, ¿no? Con respecto al medio ambiente. Si el medio ambiente se está yendo al carajo, pues también ellos con su salud y sus posibilidades de ser sanos se van a ir minimizando. Entonces te toca ser más responsable como dueño, mascota o tutor de mascota, ¿no? Sí, pues vivimos en un mundo de muchas enfermedades nuevas. Entonces pues nos toca cuidarnos a todos y cuidar a nuestras mascotitas. Así es. ¿Cuál ha sido el caso? Bueno, ¿recuerdas tu primer caso de onco tuyo? Sí, claro. Bueno, o sea, ya como médico, es que mira, mi primer caso yo pues todavía era estudiante, ¿no? Y creo que era un perrito que se llamaba Lenny, un pitbull blanco con manchitas cafés, tenía un carcinoma de células escamosas. Es un tumor bien difícil, ¿verdad? Y son tumores que crecen así como coliflores y sangran un montón. Obviamente en ese tiempo yo estaba en 8º semestre de la carrera. Pues yo sabía muy poco, ¿no? Y tenía muy poca experiencia y yo me basaba de lo que mis superiores me dijeran en base a su experiencia. Y si alguien me dejara como volver al pasado, yo a Lenny le hubiera dado quimio, le hubiera sugerido un montón de cosas, porque aparte de que Lenny fue de mis primeros casos que me tocó ver,
era un perro muy amado. O sea, era un perro de una señora que ella jamás se me va a olvidar en la vida. Lo amaba, era su bebé, su compañía. Ella se lo llevaba a todos lados. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, yo siendo estudiante, yo le decía a mi superior, Doc, vamos a decirle que vaya a la Ciudad de México, que trate de buscar una terapia de quimio, de radiación, de electroquimio. O sea, en ese tiempo yo, no sé, vamos a remitirlo y que se haga algo, ¿no? Yo creo que la señora lo va a hacer. Pero mi superior era como, no, yo creo que no aguanta el vuelo. Y yo, claro que sí, o sea, Lenny está súper fuerte, está súper gordo, está súper pesado. Sí. Entonces, justo como mi primer caso, que fue Lenny, creo que le faltó hacer mucho, ¿no? Y a veces, pues, como estudiante también tienes muchas limitaciones porque, claro, pues, tus superiores no siempre toman en cuenta tu opinión. Pero yo me acuerdo que el día de la eutanasia de Lenny, yo sentí fatal. Ay, no, a ver si no lloro, porque aparte yo soy súper chillona. No pasa nada. Porque, ay, no, es que yo lloro cuando pienso en gatitos y mi abuelita y en la abuelita de los gatitos. Yo también. Entonces, yo me acuerdo que justo el día de su eutanasia, él había desayunado, o sea, él estaba con fuerza, él comía, pero el médico era de no, ya, de que hay que decirle a la dueña que ya se despide. Y yo, ¿por qué? O sea, ya déjalos. Qué impotencia. Ajá, no, y yo me acuerdo que a escondidas de mi superior, yo le fui a un Oxxo y le compré a Lenny unos sobres de pedigrí y se los llevé. Y yo, Lenny, de que discúlpame, yo quisiera poder hacer más. Ay, no, claro. Fue horrible. Sí. Yo creo que poco se habla también como médicos de tu primera eutanasia. O sea, yo creo que siempre es, y sobre todo de esa primera eutanasia en la que tú no estabas de acuerdo. O sea, como de que tú sabías que se podía hacer más, pero pues por tu superior, por el dueño de la mascota, no se hizo, y siento que se queda como esa sensación de impotencia. Sí, y es que la dueña aparte confiaba un montón en el doctor, y el doctor era buenísimo, y él tiene todo mi respeto, pero creo que es como una pequeña brecha generacional, ¿no? De que como nosotros buscamos siempre hacer un poquito más, y pues como antes la medicina era un poquito más austera, limitada. Ajá, pues como que se quedaron con esa mentalidad, ¿no? Y me acuerdo que yo sentí horrible, pero Lenny me hizo aprender mucho, me obligó a estudiar mucho, y por pacientes como Lenny yo trato de no irme a la cama sin aunque sea haber leído las páginas, 2 páginas de un libro, para pues como médicos tenemos la responsabilidad de mantenernos actualizados y en constante capacitación. Entonces, pues todas las noches trato de pensar en casos como el de él y en el por qué debo de seguir estudiando todos los días para no quedarme atrás. Claro. Uh-huh. Qué fuerte. Qué buen mensaje, hasta me quedé así como, ya mejor aquí acabamos. Hoy no. Pero sí, creo que esa parte también es súper importante. Digo, yo siempre me peleo mucho con colegas, luego, ay, traía un pelo de mi gato, perdón. que sí, como que luego te casas con algo y no buscamos más y te queda, digo, y lo vemos sí más en generaciones de doctores viejitos, pero siento que como quiera también, si traes esta escuela como médico joven, te pasa lo mismo. Y te vas quedando ahí en, pues es que... Sí, pues sí es lo que ves. En Ruidexa. Sí, no, por eso hay que todos los días, todas las generaciones nuevas, lean todos los días, nada de la inteligencia artificial es una basura, ChatGPT es una basura, agarren un libro. Para sacar las fórmulas. Sí, no, como médicos tienes la responsabilidad con tus pacientes, primero que nada, de estudiar. Aunque estés muy cansado al final del día, no te va a quitar más de 10 minutos, aunque sea acabarte un artículo que acabe de salir, algo. O sea, todos los días, las generaciones nuevas, por favor, estudien todos los días, todos los días traten, aunque sea una página, aunque sea un artículo, aunque sea un post en una revista de Facebook científica, algo van a encontrar que tenga mejor validez científica. Claro. Sí, no, tampoco es estudiar viendo TikToks. Ajá, sí, no. Pero sí, es muy importante eso que dices tú. La actualización es crucial. ¿Algún otro caso que tú digas, esto fue memorable o este caso en específico me hizo aprender más? Pues tuviste que es el caso más complicado que tú digas, este caso sí me sacó canas verdes.
Hoy pues casos complicados que me hayan sacado canas un chorro. Me he pintado el cabello como 3 veces este año. De que ya, por favor. La vez pasada traía una canota así equiparada. ¿En serio? Pues así como pensando en algo. Justamente pensando, por ejemplo, en algo más reciente, y esto pues a lo mejor médicamente no es un caso que me resulte académicamente complicado de entender, pero emocionalmente sí me ha generado como mucho ruido, ¿no? Sí. Porque es mi propio perro. Se llama Tomate, es un perrito que yo agarré de la calle hace 3 años. Quien sigue las redes de Lucan sabe quién es Tomate, porque Tomate es como mi sombra, ¿no? Yo lo encontré en la calle con señales de abuso. Tomate tenía postas en diferentes zonas de su cuerpo. De hecho, todavía tiene una que nunca le pude quitar porque está muy cercana a su miembro. Y ya dije, no, pues ya, esa se queda. Sí. Pero bueno, Tomate, cuando yo lo rescaté de la calle, yo asumo que tenía como esta personalidad diferente, como de asustadizo, por perro maltratado, ¿no? Por un perrito que pues le tocó vivir abuso. Yo asumo que sus conductas eran por eso. Y pues dicen que en casa del carpintero faltan los clavos. Claro. Entonces, sí, pues un día, este año, fue en el mes de abril, Tomate tuvo una convulsión. Y yo cuando veo la convulsión empiezo a recapitular todas las conductas raras que Tomate tenía desde que yo lo adopté de la calle, ¿no? Yo dije, ¿sabes qué? Todas esas conductas de que él se quedaba como viendo a la nada y que cuando yo lo tocaba se ponía súper sensible, en realidad tal vez era un tema más de dolor neuropático y no que él me tuviera miedo por abuso, ¿no? Entonces yo hice así como, y yo me sentí fatal. Yo dije, soy la peor mamá perruna del mundo porque es mi propio perro y yo misma lo agarré de la calle y nunca pensé en que hubiera un signo en lo que yo veía como una conducta. Claro. Obviamente pues le hicimos estudios de imagen, salió con un tumor en el cerebro y claro que yo sí le di quimio. Y la verdad es que el tumor sí redujo por lo menos casi un 35% y la verdad Tomate anda muy bien, ¿verdad? Está muy estable, tiene una vejez muy buena, pero pues creo que también vivir esta experiencia con mi propia mascota justamente me hace como acordarme de lo que viven los tutores con sus pacientes, con sus mascotas, claro, con cáncer en casa, ¿no? Entonces Tomate es así como ahorita mi pequeño talón de Aquiles, porque pues para mí como médico yo sé que hay alternativas para darle más, pero también como humano no quiero que la pase mal, no quiero verlo que se me ponga todo delgado, que se deprima. Y sé que la quimio no necesariamente causa eso, pero también estoy muy consciente de la vida tan difícil que ha tenido Tomate y creo que pues prefiero que él siga disfrutando su vejez y ya como quiera ya redujimos algo el tumor con quimio, entonces pues que él me regale el tiempo que me quiera regalar, ¿no? Qué difícil. Sí, mi bebecito, mi bebé chueco. No sé cómo le hiciste para hacerle quimio a tu propio perro. Ay, no. Y luego cuando, o sea, él me veía que me acercaba, de por sí él siempre ha sido como, ay, por la situación de abuso. Y cuando me veía así que me acercaba con la medicina, se quedaba de, y yo, es porque te amo, entiende que es porque te amo, porque quiero que estés conmigo, sí. Creo que esa parte también es súper importante que sepan los tutores que cuando hay un tratamiento como oncológico, quimioterapéutico, normalmente pues, bueno, ya me corregirás tú si estoy mal, normalmente son tratamientos que son a largo plazo, o sea, no es algo de que se va a curar con una toma. Sí, no. Entonces a veces toca también que aprendan ustedes como tutores desde antes, ¿verdad? Que se necesite un tratamiento oncológico de preferencia, a cómo dar medicamentos a sus mascotas, porque luego llegan a la consulta con el perro ya de 8 años que no se deja tocar, que no se deja meter ni una pastilla, que si se la ponen en la salchicha la avienta y no sé cuánto, y se le cierra el mundo. Y cuando ya es súper ultra indispensable para un tratamiento como oncológico, que aparte pues obviamente es caro, no lo vas a desperdiciar, no saben cómo hacerlo. Entonces siento que eso también es súper importante. Vean tutorial, ahí sí pueden ver tutoriales en TikTok. Sí, ahí sí, en eso sí. Cómo darle una pastilla a mi perro. Pero también acérquense con sus médicos y pregúntele, oye, ¿cómo lo hago? O sea, de verdad que esas preguntas creo que en lugar de molestarnos, bueno, a mí en lo personal
digo, ay, se nota que tienes interés por hacerlo bien. Exacto. Y no me estás nada más ignorando. De que, sí, yo se lo doy. Yo justo siempre prefiero que en las consultas me cuestionen a que me estén dando avión, o sea, que estén de, sí, y yo... Sí, ya fueron muchos. O sea, sí, entonces estamos en... Que lo ya ni te dan ganas de explicarle, como, no te voy a decir nada, como que ya ni me estás haciendo caso, ni me estás poniendo atención. Ay, y están en el celular, y Qué yo... coraje, sí. Por favor. No hagan eso es una grosería. Sí, yo siento muy feo. Sí, es una falta de respeto. Sí, justo hay una doctora en redes que se llama Gloria Cortés. Saludos si lo veo. Que ella justo hizo un video diciendo así públicamente de que yo no atiendo consulta y yo suspendo la consulta si te veo en el celular. Porque sí, o sea, no manches, o sea, tú te estás desviviendo por explicar todo lo que haces, que ya nos contaste, de que lees todos los días, de que te capacitas, de que esto, que el otro, de que le inviertes a tener lo que necesitas para que estén en el celular. Sí. Qué coraje. No, o que aunque a veces como médicos la parte más difícil es que cuando una persona vive su proceso de duelo siempre va a buscar un culpable. Claro. Y desafortunadamente como médicos eres la primer persona que les viene a la cabeza. Y pues uno como médico, yo puedo hablar de por lo menos toda mi generación, todos nos esforzamos un montón, todos estudiamos un montón. Obviamente nadie se mete a veterinaria porque quiere hacerle daño a un animal. Exacto. O sea, todo sentimos empatía por nuestros pacientes, por hacer lo mejor para ellos, y que luego digan, es que se murió por ti. Ajá, tú me lo trajiste cuando ya tenía 3 años con un tumor creciéndole del tamaño de una toronja. Entonces, pero no pues... lo tenía ayer. No estaba ayer, ajá. Ayer estaba bien. Ajá, creo que ayer no se hubiera reventado de sangre, pero... Claro. Pero sí, entonces, pues como médicos, desafortunadamente, también los veterinarios sufrimos un montón de acoso en redes, y yo creo que a todos nos ha pasado que nos hablan mal, nos hacen caras, nos faltan al respeto. A mí me han dicho un montón de veces un montón de cosas. Yo muchas veces he pensado de que en dejar la profesión por lo que la gente me lastima, o sea, me han hecho sentir que yo fuera la peor persona del mundo, que fue la peor médico, pero te lo juro que yo siempre he tratado de dar todo de mí en cualquier caso, por más sencillo y claramente por más difícil que sea, siempre estudio un montón. Y yo creo que todos nosotros, nunca he conocido un médico que diga, ay, no sé, a ver qué pasa. No, todos obviamente nos capacitamos para eso. Y que luego llegue la gente y te diga de cosas. Matar perros. Ajá, pues no. Ajá. Sí, ese también valórenlo, de verdad. Nunca saben. Digo, obviamente de todo hay en la viña del Señor. Y digo, sí, afortunadamente, como dicen, ¿no? Cuando eres bueno atraes a gente igual. Pero pues sí he conocido por ahí, en un Saltillo en Suiza, colegas que pues no hacen bien su chamba, ¿verdad? Pero como médico, digo, como tutor, también tú tienes que ser responsable en ese sentido. Y como se los hemos dicho en todos los videos, vayan con un médico veterinario que tenga cédula, exijan la cédula, pídanle el nombre completo al médico, y de esta manera ya desde ahí puedes ir empezando a filtrar. Claro que tener una cédula como quieran tampoco te hace ser buen médico, ni te garantiza a ti como dueño de mascota que te van a hacer algo bien, pero pues ya vas aprendiendo a filtrar. Y ya con todo esto que están oyendo de parte de la doctora que nos ha dado una clase de cómo seguir recapacitando para poder hacer bien las cosas, creo que también eso como tutor te das cuenta. Obviamente no vas a tener el mismo conocimiento ni vas a saber si está bien o está mal lo que te está diciendo, pero desde la seguridad con la que se habla, desde las opciones que te muestran, desde que te hablan con la verdad, creo que es algo que sí te das cuenta, y desde ahí puedes decir, este es un buen médico o este no, y ya vas filtrando, ¿no? Y, sí, y yo creo que es tu atención. sentido común, ¿no? Como tu propio juicio de lo que te están explicando, que te suene lógico. Claro. O sea, es algo que aplicarías en ti mismo, es algo que dejarías que a ti mismo te hicieran. Entonces, yo creo que es sentido común, ¿no? Sí, justo eso, creo que luego es como difícil, pero pues se aplica un médico veterinario, igual es un médico, o sea, es como cuando vas a un doctor. Sí. O sea, como tú dijiste con el caso de tus ginecólogos, o sea, supiste que 6 mensos antes no lo hicieron bien. Sí. O no como tú querías, ¿verdad? Y pues hasta la séptima fue la buena. Sí. Sí, totalmente. Entonces así a veces toca como tutor peregrinar entre veterinarias, pero
también teniendo un juicio correcto, ¿verdad? También luego hay gente que nomás anda peregrinando, pero por los costos. Pero también entre veterinarios hay que tener como esta cultura de, pues como bien dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. Yo, si me traen un perro con una pata rota, yo no lo voy a tratar porque yo no soy traumatóloga, o sea, hay que también entre colegas saber que tenemos límites en lo que podemos manejar y lo que no podemos manejar, y aprender a, ¿sabes qué? Yo no, pero conozco a alguien que sí, y mejor ve con él, con ella. Entonces, pues creo que es un tema también como de orgullo, ¿no? O sea, claro, no tiene nada de malo. Creo que es mejor admitir que prefieres hacer las cosas bien por tu paciente, andar ahí jugándole a médico brujo, ¿no? Justo eso es muy importante. ¿Algo más que quieres preguntarle? No sé, regresando al tema de los tratamientos. Ajá. Cuando aplicas una quimioterapia, ¿hay algún efecto secundario que tú ya casi es 100% seguro o no sé, que se repita mucho, independientemente del fármaco que se utilice? Entonces, con cualquier fármaco se va a presentar este efecto, es normal, no te asustes, o sea, que se lo expliques al paciente, ¿verdad? De que es al normal. cliente. Bueno, también al paciente. Sí. Pues fíjate que creo que justamente lo malo de la palabra quimioterapia es que se tiene como muy satanizada por medicina humana. Uh-huh. Entonces se escucha quimio y se piensa que los pacientes la van a pasar fatal, que inmediatamente van a perder su pelo, que se van a adelgazar. Y realmente es que la dosis quimioterapéutica en veterinaria son mucho más chiquitas que en humanos. Por ende, si les soy muy honesta, creo que pocas veces he tenido un paciente que tenga un efecto secundario asociado a quimioterapia, porque también hay que saber diferenciar lo que se asocia al tratamiento y lo que se asocia al cáncer. Uh-huh. Porque realmente aquí lo que está haciendo que el paciente la pase mal no es el tratamiento, es el cáncer. Entonces, yo justamente cuando voy a iniciar un tratamiento quimioterapéutico, les entrego a los dueños una lista de cuidados y les digo, estos son síntomas de cáncer, no son efectos de quimio. Esto es lo que pasa porque tu paciente está enfermo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero si hablamos, por ejemplo, como del efecto secundario, que realmente pocos pacientes presentan efectos adversos al tratamiento, pero lo que sí la mayoría de los pacientes presentan, pues es que son pacientes que se deprimen, ¿no? Que son pacientes que a veces llegan porque ya no comen, porque ya no toman agua, porque ya no se paran, pero realmente algo así muy severo que me haya tocado un perrito que haya tenido quemaduras en la piel o que se haya quedado sin cabello o que esté vomitando todos los días, creo que jamás me ha tocado ver algo así. Sí. Uh-huh. Eso es súper importante porque sí me ha tocado muchas clientes que a mí me ha tocado hacer como pues el primer diagnóstico y luego ya te los remito, ¿verdad? Pero cuando me toca explicarles de que, pero porque les digo, no, pues te voy a remitir con una veterinaria que ella sabe de oncología, ya te va a hacer todo el tratamiento terapéutico, pero ¿cómo? ¿Quimio? Y luego dice, siempre es la pregunta, ¿se va a quedar pelón? ¿Va a estar vomitando todo el día? ¿No va a comer? ¿Se va a poner flaco? Y yo, no. O sea, no es para nada, le digo, es que tenemos, sí, en nuestra mente justo la imagen de la quimio con los humanos, que es horrible, obviamente. Digo, y ya no todas, porque, sí, por ejemplo, yo tengo un miembro de mi familia ahorita pasando por una enfermedad oncológica y créanme que ya también inclusive en medicina humana ya se buscan inmunoterapias u opciones pues más amigables. Ajá, menos dolentes para los pacientes. Entonces también pues creo que es como por el cine, ¿no? Que en el cine hacen ver que la quimio y el cáncer es ya inmediatamente fatal y no, o sea, realmente es que siempre se pueden tener alternativas para el bienestar del paciente. Uh-huh. Justo eso es. Sí. Hoy también recalcar mucho que cada caso pues es específico, se usa un tratamiento diferente para cada caso dependiendo de todo, porque me ha tocado rescatistas incluso que le Vini Cristina para ay no, ya no usen Vini Cristina nadie, por favor, la odio. Yo no sé. Dilo más fuerte. Ya dejen de usar Vini Cristina. Porque no son médicos, son rateros. Perdón. Pero muchos trabajan en el sector salud, de la salud pública de aquí de México y por eso de ahí obtienen los fármacos vendidos. Sí. Hace poco platiqué con un médico, dice, me llegó una señora con su mascota y me trajo un frasco para que le aplicara el tratamiento.
Y si el frasco ni siquiera traía etiqueta, nomás traía con una etiqueta así pegada que decía ni Cristina y ya venía preparada y todo. Ay, no. Qué miedo. Sí, no, capaz era pura agua, o sea, también... En Veracruz ya pasó. Ay, no, qué feo. Sí, y dice que digo, pues es que la dosis y todo, y que le hablaron a la señora que le dio el medicamento. Dice, no, si él es médico, él debe saber la dosis y no sé qué. Y dice, pues lo tenía en altavoz, estaba escuchando. Sí. Y de que, oye, pues ni siquiera trae concentración, etiqueta, no trae nada. ajá. Sí, que ¿cómo saco la dosis y no sé entre cuánto lo voy a dividir? Ajá, Mínimo. sí. No, Sí, no. qué fuerte. Creo que luego también eso indirectamente se presta debido a que no hay muchos colegas que se dediquen a hacer onco y mucho menos que se dediquen a hacerlo bien. Entonces, pues dejamos abierta esa puerta, ¿no? De que, bueno, pues si la gente batalla, pues obviamente va a buscar maneras por donde sea y va a terminar con esas personas. Pero sin hacer patologías y nada, o sea, es un tumor y ya. Vincri. No todos los tumores ocupan quimioterapia, o sea, también a veces lo que parece ser muy agresivo y que parecía una bolota, a veces era pura grasa, o sea, y no todos los tumores ocupan quimioterapia y no todo se trata con el mismo fármaco. Justamente yo tuve un maestro en uno de los diplomados de oncología que nos decía de que acuérdense que la quimioterapia no es seguir una receta de cocina, la quimioterapia se personaliza a las necesidades clínicas del paciente y a su peso, al objetivo de la terapia. Entonces la quimioterapia, el manejo terapéutico de un paciente oncológico es siempre personalizado, sí. Y aunque tengamos 2 perros con la misma enfermedad, no se van a tratar los 2 perros de la misma manera. Exacto. Hablando de tratamiento, todos los tumores ocupan cirugía. Depende, o sea, yo siempre recomiendo que antes de inmediatamente hacer una cirugía, por ejemplo, sobre todo en masas en sitios quirúrgicos complicados, como por ejemplo, no sé, en la muñeca, donde luego el cierre primario puede ser difícil, o en zonas de aparato reproductor, o en zonas... Bueno, complicados, ¿no? Como el páncreas. Yo siempre recomiendo que antes de realmente irse luego, es que tiene un tumor, lo tengo que quitar, primero una biopsia o una citología, una punción por aguja fina, determinar primero qué es y a lo mejor inclusive primero tratar de reducirlo con tratamiento. Por ejemplo, nada más de la semana pasada y he tenido varios pacientes con TBT que llegan, o sea, el TBT es muy fácil de tratar, ¿no? Y es desafortunadamente un tumor muy común, pero crece mucho y se llega a ver como un tumor horrible, súper aparatoso, y ya llegan porque muchas veces pusieron al perro en un grupo de Facebook y les dijeron, ¿sabes qué? Es que te le van a tener que amputar todo el aparato reproductor. En el caso de los machos, ¿no? No sé si puedo decir la palabra pene. Sí. Bueno. Entonces, y no o sea, por ejemplo, el TBT le tomas una PAF, una punción, haces una citología, confirmas o descartas, y si es un TBT lo tratas con quimio sin necesidad de someterlo a cirugía, ¿no? Entonces, no todos los tumores requieren cirugía, pero claramente hay algunos que sí, y también ahí es importante saber antes de entrar a cirugía qué tumor es, o sea, ya ir teniendo una idea de, bueno, es un mastocitoma, lo voy a tener que quitar con márgenes amplios, no nada más es quitar la bolita, sino es también quitar los centímetros de alrededor, ver que no hay invasión a linfonodos. Entonces, pues sí es importante antes de cirugía tener una idea de un diagnóstico presuntivo. Explicárselo bien al cliente, porque luego parece que hasta le hiciste una necropsia, ¿no? Está todo el... Sí, de que de aquí a aquí. Sí. Pero la bolita estaba así. Sí. Exacto. Pero era un masto, señora. Exacto. Sí, eso creo que es importante, y que sepan ustedes como dueños que pues a veces pasa, o sea, la mayoría de las masitas cuando toca operarlas, como ya dijo la doctora, se tiene que hacer con un margen muy amplio, la mayoría, porque pues tienes que considerar que es algo que está en constante crecimiento, que es un zombie. Yo siempre les pongo el ejemplo de que se imaginen que es un árbol, pero que lo que ustedes ven por fuera es solo la copa del árbol y el tronco y la raíz están por dentro. Entonces, para quitar el árbol bien, se tiene que quitar también el tronco y la raíz, y por eso es un margen de seguridad. Entonces, sí.
Cuando te toca explicar la palabra metástasis, ¿cómo se lo platicas a un cliente? Pues mira, creo que siempre trato justo de tener mucho cuidado con cómo lo digo, porque inmediatamente al hablarle a un dueño de, ¿sabes qué? Tu paciente tiene metástasis a tórax o ya tiene invasión a linfonodos, pues la realidad es que sí impone ahí sí ya un diagnóstico complicado, ¿no? Un paciente que ya tiene afectaciones a órganos vitales, pues es muy difícil. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo de que se imaginen que el cáncer inició como una semilla, que esa semilla creció en un árbol, ese árbol dio fruta y esa fruta fue a crecer a todos lados. Y pues desafortunadamente eso quiere decir que ya hay invasión en órganos importantes. Ahora no siempre quiere decir que ya no hay nada que se pueda hacer, pero sí que se está hablando de una enfermedad en un estadio más severo, por lo cual pues el paciente va a requerir cuidados muy especiales. Entonces la metástasis igual no siempre implica muerte inmediata, pero sí implica cuidados de vida muy específicos. Y que sepan, recordando nada más que sepan que el término metástasis, por si no sabían, que yo creo que ya todos lo conocemos, es cuando hay presencia de células tumorales en otro lado que no fue el lugar original donde se dio el tumor. Entonces, esa parte creo que es la más crucial. Siempre la gente pregunta cáncer, quimio, metástasis y ya como que se cierra el mundo y ya no hay nada que hacer. De hecho, hay hasta artículos científicos que habla de cómo a algunos pacientes veterinarios se les suspende el tratamiento quimioterapéutico por depresión y estrés en el dueño. Porque para las familias no siempre es fácil acompañar a los pacientes después de diagnósticos donde ya hay metástasis. Entonces, pues digo, también esa parte creo que es mucho de las vivencias personales que cada persona pues lleve, porque pues si optas por no darle tratamiento, no está tampoco mal. Digo, se ven opciones homeópatas o de vida por darle bienestar al final del día, sabiendo que tal vez eventualmente vayan a dejar de estar juntos, pero por lo menos disfrutaste del mejor tiempo de calidad que podías a su lado, ¿no? Justo. Pues yo creo que hay que ir cerrando, ¿no? Yo creo que sí, ya hablamos de muchas cosas fuertes, pero bueno, ya para no irnos con un sabor de boca amargo, cuéntanos el caso de éxito más bonito que tuviste. Aparte del tuyo, obviamente. Ay, no sé, déjame pienso. Así que tú digas, cuando se salvó. Ay, es que yo con todos me pongo, quien sigue las redes de Locan, yo siempre les tomo a mis pacientes cuando terminan su quimio fotos y les regalo que vayan a una sesión de fotos, o les hago yo aquí un regalito en el hospital de algún premio, cosas así, porque pues para mí cada que doy de alta a un paciente es como el mejor día, ¿no? Y aparte, a mí me gusta mucho, yo me considero una persona muy emocional, que está bien y que está mal, porque está bien porque me permite ser muy empática, pero también pues a nivel personal me afecta mucho, ¿no? O sea, a mí todo me duele y todo me puede. Pero pues cuando doy de alta a un paciente y veo a su familia feliz y que el perrillo anda mueve la cola y todo gordo y todo feliz, para mí ese es como el mejor parche que le pueden poner a mi corazón. Hace poco pues di de alta a un pacientito que yo veía 2 veces a la semana por un protocolo CHOP y me encariñé mucho porque aparte es de esos perros que tienen como estrella, ¿no? Ya ven que hay perritos que tienen como una gracia. Como personalidad. Ajá, mucha personalidad. Y él era así como de que le estoy dando la quimio y a mí se me hace que él se llama Yoyo y lo quiero un montón. Y a mí se me hace que él es como muy único, o sea, le estoy dando la quimio y él está de, ajá, ¿y qué me vas a dar de comer? Sí, porque a veces para yo entretenerlos en quimio les estoy dando premios a los perritos. Entonces yo al principio me veía y así como esta bruja que... Y luego ya cuando le empecé a dar premios se queda de, bueno, vengo a mi dosis de amor de hoy. Entonces cuando le tomé sus fotos de que terminó su quimio, para mí fue de, ay, lo voy a extrañar mucho. Mis semanas van a estar muy aburridas sin él. No, y luego a la semana es un chorro. ¿Cuánto tiempo? Fueron en total 157 días. Wow, impresionante. Para que se den cuenta de
Digo, bueno, ya que hablamos del tiempo y con esta bonita experiencia de que tratamiento más corto que tú conozcas y el tratamiento más largo. Por ejemplo, pues los tratamientos más cortos son para los tumores más comunes como el TBT, que en la actualidad tratándolos con lomostina como 1 o 2 sesiones. Entonces, cada sesión es cada 21 días, entonces en ellos son quimios de 2 meses a lo mucho. Pero tratamientos largos, pues tengo pacientes que ya tienen 2 años en quimioterapia metronómica para control de la vida y ahí andan. Tengo un paciente que a él lo quiero un montón también. Es que yo quiero mucho a todos mis pacientes. A todos les regalo, siempre un pedazo de mi corazón. Pero él se llama Boom Boom y es un pitbull que aparte sus dueños me caen súper bien. Yo ya considero... Eso ya es un plus. Ajá, yo ya considero a los dueños de Boom Boom parte de mis amigos, ¿no? Y Boom Boom lo conocí hace casi 4 años por un hemangiosarcoma en el pene. Y pues ya ni siquiera ha tenido reincidencias, ¿no? Entonces, él también es uno de esos casos de éxito que siempre presumo mucho, porque Boom Boom es un perro muy único, Boom Boom es muy unido a su dueño y comen casi que lo mismo, entonces a él lo quiero mucho. Me imagino así el señor sentado y en la mesa y también con cuchara. Como dice creepypasta de que cuando el llegan a tu perro casa con y cuchara, el perro está comiendo con cereal, sí. Así Boom sí. Comiéndose su picadillo. Qué lindo. Pero pues sí, es también creo que la primera duda, bueno, una de las primeras dudas, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a tomar esto? Y pues que sepan siempre que depende del paciente. O sea, hay pacientes que muy rápido logran remisión y hay otros que no. Entonces, pues siempre se va valorando de manera individual al paciente. Pero sí, yo a todos mis pacientes los quiero mucho. Yo estoy muy agradecida con las tutores de perritos y de gatitos que me visitan y que confían en mí. Yo siempre les digo que yo trato de hacer siempre mi mejor esfuerzo por ofrecerles las ideas que les pueda ayudar a mejorar la vida de sus mascotas. Entonces, cuando yo misma sé que es un caso de oncología que yo no puedo manejar, lo remito con oncólogos que ya tienen más experiencia que yo. Al final del día, pues yo todavía estoy chiquita. Entonces, claramente siempre va a haber personas que sepan más que tú y no tienen nada de malo. Y yo siempre les soy muy honesta a mis pacientes de, ¿sabes qué? Esto rebasa mis posibilidades. Te voy a remitir con un colega que ha manejado más casos similares. Entonces, claramente siempre trato de yo misma manejarlos y esforzarme y estudiar. Pero pues también... mi primer compromiso va con el paciente y nunca voy a negarle la oportunidad de que le vaya mejor, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pues qué buen mensaje, yo creo que con eso podemos cerrar. Nomás por último, no sé si se puede, si no se puede, no hay problema. Uh-huh. Más o menos los costos por sesión de quimioterapia. Pues fíjate que es muy variado. Yo sé que depende el producto, depende todo, pero más o menos hay un rango que va de esto a esto. Pues fíjate que es muy variado, pero así como hay protocolos, no sé, de unos 2,000 al mes, hay protocolos de unos 15, 20 al mes, ¿no? Es muy variado. Depende del tipo de tumor, de la necesidad del paciente, pero la quimio no es barata. No es barata ni para personas, tampoco es barata para perros y gatos. Justamente por eso mucha gente sigue usando la vincristina, porque es de los pocos fármacos económicos, pero también por eso ya casi todos los pacientes son inmunes a la vincristina. Ya el tumor siente vincristina y dice, ¿tú qué quieres? O sea, ni cosquillas. Sí. Entonces, pues los rangos son más o menos eso, o sea, por muy económico tal vez unos 2,000 al mes y ya luego hay procesos pues más caros, ¿no? Y aparte de tener en cuenta todos los estudios complementarios sí. A establecer el tratamiento. Y durante, porque pues hay pacientes, por ejemplo, que mientras toman quimio se tienen que estar monitoreando pues sus signos, sus laboratorios. Entonces es un proceso que no solo requiere inversión económica, requiere inversión de tiempo. O sea, requiere familias que realmente si le van a entrar, le entren bien. Exacto. Y que se comprometan a cumplir con el protocolo al 100. Oye, ¿y cuánto dura más o menos cada sesión o cada
visita. Sí, cada visita, sí. Pues, por ejemplo, las consultas, o sea, el yo en explicarle a los dueños las enfermedades, yo creo que siempre es mínimo 1 hora. Es 1 hora porque trato de ser detallada con las opciones, con el tipo de diagnóstico. Y las quimios, pues, depende cuando son inyectables, unos 30, 40 minutos, 1 hora. Cuando son orales, pues les doy la pastillita y se quedan aquí unos 20 minutos conmigo nada más para yo ver que no la vomiten. Entonces, yo creo que en promedio, digamos que 1 hora. 1 hora. Uh-huh. Muy bien. Entonces, para que sepan, o sea, es invertirle. Bueno, por ejemplo, el caso de yo era inyectable. Sí. Y me venía 1 hora, 2 veces a la semana. O sea, eran 2 horas por semana. Sí. Que pues eso es admirable para sus tutores, porque Sí. pues si no llevan al veterinario una vez en 15 años, Sí. imagínate que luego de repente te digan, ahora tienes que venir 2 horas por semana. Sí. Siento que obviamente puede ser un impacto para los dueños, pero por eso insistimos en háganse responsables, recuerden que un perro no es un juguete, ni un gato, ni cualquier mascota, o sea, necesitamos saber que hay que invertirle tiempo, dinero y todo, y esfuerzo y amor. Amor, claro. Entonces, pues es que al final nadie te dijo tienes que tener una mascota. Tú elegiste tenerlo, entonces tú elegiste comprometerte a darle la vida que todo ser vivo respete, merece con respeto. Y por eso insistimos también que no se regalen No regalen mascotas mascotas. en Navidad. Regalen Sí. cosas que... Y sí, pues que sean adoptaditos, o sea, Sí. criollitos de los de terrenitos que aguantan son menos de probable todo. que tengan tumores. No Ajá. más, a menos de que sean blancos. Como Sí, muy mejor negros. adopten, o sea, sí adopten perritos porque siempre va a haber perritos y gatitos en búsqueda de un hogar. Claro. Y pues Lucan siempre trata de promover diciembre como un mes para adoptar, porque pues es muchas veces cuando todos andamos más abiertos de nuestro corazón. Sí. Entonces, pues sí adopten mascotas, nada más pues vean el compromiso a largo plazo. O Que sea, sí, si se sí. enferma me va a necesitar y tienes que estar ahí, ¿no? Así es. Sí, claro. Entonces, sean responsables. Y ya Bueno, saben. pues ya para cerrar, tú. No, tú, Ah. el cierre. No has hablado mucho. No, ya para cerrar, algo que digas, esto no lo comentamos y es importante que lo sepan o cualquier cosa que quieras decir. Pues bueno, yo como médico y como persona creo que siempre es importante que yo creo que las cosas se hacen completas, tanto como médico como tutor. Entonces, pues creo que estoy a favor de la adopción y pues siempre invito a la gente a darse la oportunidad de conocer a un perrito o un gatito que necesite un hogar, conociendo el compromiso que esto va a llevar. Y pues respecto a mi área clínica, la oncología, pues creo que siempre invito a los tutores a buscar la medicina preventiva, que no se esperen hasta que realmente se vea un signo, una masa, un bulto, hasta una pequeñita verruga se puede mandar a analizar, porque pues ahora sí que su mejor herramienta siempre va a ser la prevención a tiempo. Pues bueno, ya saben, con este mensaje nos quedamos. Sean tutores responsables y sigan a Lucan en todas las redes sociales. ¿Tienen todas las redes sociales? Instagram y Facebook y TikTok no le entiendo muy bien y Somos entonces millennials. sí, Tengamos ya paciencia. tengo 31 años. Aparte, honestamente, pues yo estoy aquí todo el día, entonces Sí. es difícil. Pero pues muchas gracias por haberme invitado. Espero No, que gracias a les ti. haya gustado. Yo sé que hablo un montón porque tengo un hocicote. No, pero está bien, Pati, eso se trata, ¿verdad? De estos invitados nos gustan, que hablen. Sí. Porque luego tengo que andar ahí, ¿cómo dice Franco Escamilla? Yo era la bola, como Mike. Remando. Ah. Sí, luego tenemos que andar remando y no ayuda. No, pero es muy bueno, creo que es un tema muy interesante. Muchos tutores todavía hasta la fecha desconocen por completo el mundo de la oncología y tienen este estigma de que es lo peor que puede pasar y de que ya no hay nada que hacer. Entonces creo que es muy importante que lo escuchen de alguien como tú, que tiene esta paciencia, esta empatía, esta dedicación y esta pasión. De gracias. verdad que te admiro un chorro, ya lo sabes. No, muchas gracias, Lo he igualmente. dicho por fuera y ahora en vivo. Gracias, igualmente. Entonces creo que necesitamos más colegas como tú en el gremio. No, sinceramente. gracias. Y más tutores como tú. Y sobre todo darlo a conocer también a los tutores. Así es. Sí, de que oye, y hay una especialidad para el que tú ocupas, no vayas
con el que te quiere hacer todo una sola persona. Sí, el Sí. que corta pelo y baña y esteriliza y todo en el mismo lugar. Eso es todavía peor. Entonces, ya saben, ahí con los videos que les hemos mostrado, pues creo que ya se han dado cuenta de que existen especialidades en la medicina veterinaria y que no está mal como colegas remitir, al contrario, suma y creo que te da más credibilidad ante los tutores y pues que como tutor aprendas, ¿no? Que a lo mejor tu perro todavía no tiene ninguna de estas señales y eres un tutor responsable que cada día va y como les hemos dicho también, mejor pecar de preventivos, de paranoicos hasta cierto punto, tampoco se claven, Ajá, sí. que de omitir, ¿no? De Exacto. que te haya valido y en años no hayas hecho ninguna revisión previa. Exacto. Y pues disfruten estas fechas. Yo creo que Sí. no hay mejor spot que este para recordarles que la Navidad es para dar amor y eso incluye a sus mascotas. Sí. Y a todos los animales del mundo. Porque luego Sí. también son bien malos con los perros de la calle. o con los Pero- perros de la pero calle o sobrino. con los animales salvajes y les vale. Ay, No le den sí. de comer a los osos. Ya no voy a ni a hablar de los eso. cuatís, ni no vayan a África a cazar Ay, no, leones. ni siquiera sé cómo alguien podría tener el corazón para matar por puro gusto. Pues eso es Sí, otro no. tema para otro video. Sí, no. Es un muy buen debate ese también. Sí. Pero sí, creo que podemos dedicarnos a dar amor en estas fechas y dar amor también significa llevar a tu perro al veterinario Sí. o a tu gato o a lo que sea que tengas Sí. en tu casa. Con Sí. el veterinario que necesita. Ajá, Así es. exacto. Muchas Bueno. gracias. Gracias por Gracias. haberme Bueno, invitado. no, hombre, gracias a ti por recibirnos. Como quiera, les dejamos las redes en la descripción, las redes de Lucan. Vayan a seguirnos a Collar de Limones. Collar de Limones 1 en Insta y Collar de Limones 2 en TikTok. Los que tienen videos. No sigan al otro, ese no lo Es que hay pirateen. otro que. Nos vemos, Bueno, nos cuídense. vemos a la próxima. Bye.